En todo caso, nosotros pues vamos a avanzar en este cuadro cronológico, vamos a ver más datos, ¿no? Nosotros, bueno, aquí también algo importante, ¿no? Hemos puesto esto que hemos explicado ahora. Fijémonos en el 15 de Tisri, que sería pues el momento en que supuestamente Adán y Eva celebraron esa comunión especial con Dios después de haber aceptado todo el nuevo pacto, y vemos cómo ese año sería el año en que Adán y Eva pues ya toman efectivamente posesión de su nuevo hogar, ¿no? Sería este año que fue de Tisri del 3970 a Elul del 3969 a.C. Ese año que empezó pues con ese acto de contrición de Adán y Eva y con ese tabernáculos, entre comillas, que hicieron con Dios, pues ya pudieron proceder a ocupar la tierra. Y ese fue el año en que ocuparon la nueva tierra. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, como veremos más adelante, tenemos el tema de los 120 jubileos. Si nosotros sabemos, ahora me estoy avanzando, pero si nosotros sabemos que Cristo, tal como lo dijo Dios a Noé, viene en el jubileo 120, quiere decir que el jubileo 120 empieza el 10 de Tisri del año 2031. Si nosotros vamos hacia atrás, vemos que el primer jubileo, en ese contaje de años, fue el que fue del 3920, Tisri del 3920 a el Elul de 3919. Por tanto, ese jubileo empezó a computar, pues, ¿cuándo? Pues Adán y Eva ocuparon la nueva tierra en el 3970, en el 3969 ya empezaba a contar el primer jubileo, el que sería el primer jubileo, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es importante para encajar bien también el tema de los jubileos, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo aquí, luego lo acabaremos si tenemos tiempo de repasar un poco. Yo aquí os pongo pues las fechas a continuación que van saliendo en la Biblia. Vemos cómo los patriarcas pues fueron teniendo hijos, todo esto, y fueron también muriendo. Vemos todo esto está perfectamente explicado en la Biblia, se pueden calcular las fechas perfectamente. Vemos aquí también los jubileos. No sé si celebraban los jubileos o no celebraban los jubileos en el mundo antediluviano, pero a nivel de cronológico, a nivel de contarlos, pues bueno, los he puesto para que también sepamos de estos 120 jubileos, cada jubileo cuándo fue, ¿no? Para también que nos podamos ubicar un poco en este sentido, ¿no? La siguiente fecha que podemos sacar de la Biblia la tenemos pues 120 años antes del diluvio, cuando Dios le dice a Noé que en 120 años la tierra sería destruida, ¿no? Esta fecha también es fácilmente ubicable en este esquema, porque bueno, sabemos que el diluvio fue en el año 600 de Noé, sabemos cuándo nació Noé, por tanto podemos calcularlo perfectamente. 120 años correspondió al Tisri del 2468 a Elul del 2467 antes de Cristo. Aquí, como hemos dicho, Dios le da a Noé una profecía, le dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, ¿no? Claro, nosotros aquí sabemos que esto no es solo una profecía que llegaba hasta el mundo, hasta el diluvio, sino que aquí había una doble profecía que también implicaba a los días del regreso de Jesús, a su segunda venida. Lo sabemos porque la Biblia nos dice en muchos lados que tal como fue en los días de Noé, sería en los días de la segunda venida, con lo cual esta profecía de los 120 años tenía su paralelismo seguro con lo que acontecería cuando regresara Cristo, ¿no? Nos dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí se nos estaba diciendo, Dios le dijo a Noé, que en 120 años el mundo sería destruido por un diluvio y que en 120 años, entre comillas, el mundo sería destruido también por la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo interpretamos esto, ¿no? Bueno, esto ya se ha explicado en el ministerio muchas veces. Evidentemente, un año era un año literal, pero también podía ser un año de jubileo. Sabemos que en la Biblia al jubileo se lo llama también el año agradable del Señor, con lo cual, cuando dice 120 años, también nos está diciendo que Cristo volvería en 120 años agradables al Señor, en 120 jubileos. Entonces, nosotros podemos, por tanto, hacer correctamente la profecía de que Cristo vendría
por segunda vez en el año 6000, en el año 6000, porque 120 por 50 que duraba el jubileo, bueno, que duraba hasta el jubileo, son 6000 años. 6000 años es lo que nos marca esta profecía, ¿no? Y viene Jesús por segunda vez. Entonces, aquí vemos además otro dato interesante. Todo esto lo digo para poder ubicar correctamente dónde iba cada jubileo. Esto también es un tema que en el ministerio le hemos estado dando vueltas, ¿no? Y bueno, es importante también ubicarlo bien, ¿no? Sabemos por la palabra de Dios que Cristo, la segunda venida de Cristo será en jubileo, ¿no? Nos lo dice, por ejemplo, Isaías 61, 1 y 2, nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es un claro apunte de que la segunda venida acontecería en jubileo. Cristo, además, pues lo certifica también ante la sinagoga, ¿no? Cuando abre el libro de Isaías, ¿no? Entonces, el comentario bíblico, por ejemplo, nos dice: el año agradable del Señor recuerda el año del jubileo, cuando los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas y las tierras eran devueltas a sus dueños originales por herencia. Así que podemos deducir, como se ha hecho en este ministerio, y creo que es además así, pues que Cristo vuelve en jubileo. ¿Qué jubileo, no? Bueno, si la palabra de Dios nos dice que Cristo vendrá en 120 jubileos, quiere decir que Cristo vendrá en el jubileo 120. El jubileo 120, ¿cuándo empieza entonces? Empezará el 10 de Tirri del año 2031. Cristo viene por tabernáculos, por tanto, cuando Cristo venga, estará en marcha ya ese 120 jubileo. Si tú luego, a partir de aquí, vas tirando, haciendo el contaje para atrás, te das cuenta que este contaje empezó justo en el 10 de Tirri del año 3970. Del 10 de Tirri del año 3970, como vemos arriba, hasta el 10 de Tirri del año 2031 son 6000 años exactos, ¿vale? Son 6000 años exactos, pero si el año 2031 es el jubileo 120, el primer jubileo es el que acontece el 10 de Tirri del 3920. Solo tenéis que hacer el contaje y veréis que os da esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí vemos claro es que el 10 de Tirri del 3970 pasó algo. Esto está clarísimo, porque los 6000 años, 120 por 50 son 6000. Entonces, si estos 6000 años terminan el 10 de Tirri del 2031, el 10 de Tirri del 3970, ¿qué pudo pasar, no? Que ahí se inicia el contaje. Bueno, desde luego, si el esquema que hemos presentado es correcto, que el calendario ceremonial judío tiene su reflejo de lo que sucedió realmente en las puertas del Edén, pues tendríamos lo siguiente, ¿no? Es decir, Adán y Eva, aquí está en rojo, habían terminado su instrucción en el nuevo pacto dada por los ángeles a las puertas del Edén durante 6 meses. Instruidos y plenamente conscientes, pidieron perdón por sus pecados el día 10 de Tirri, que luego se tradujo en el día de la expiación. En este momento adquirieron pleno derecho a ocupar la nueva tierra, que sería lo que luego se celebró como jubileo. Antes de partir, del 15 al 21 de Tirri, Dios quiso empaparlos con la certeza de salvación que daba estar bajo el nuevo pacto, y esto se traduciría en tabernáculos. Y aquí empezaban pues, los 6000 años profetizados para la humanidad bajo el nuevo pacto. Bueno, esto sería una deducción, digamos, del hecho pues, de que se dan 6000 años. Bueno, si sabemos cuándo acaban, también sabemos cuándo empiezan y qué aconteció cuando empezaron esos 6000 años, ¿no? Esta podría ser pues, una explicación más, ¿no? Seguimos avanzando por el calendario cronológico, vemos cómo se nos dan pues, más datos acerca de estos patriarcas, cómo fueron viviendo, cómo murieron, pongo también los jubileos. Finalmente, vemos, lo pongo aquí abajo de todo, Noé engendra a Jafet con 500 años y luego Noé engendra a Sem con 502 años. Esto también, bueno, supongo que ya todos lo hemos calculado alguna vez, cuando en Génesis 5:32 se nos dice que, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, ¿no? Uno lo primero que piensa es, bueno, Noé tuvo trillizos, ¿no? Porque si fue todo el mismo año,
Luego te das cuenta que evidentemente pues Cam era el menor de los hermanos, nos dice en Génesis 9:24, y despertó Noé de su embriagadez y supo que le había hecho lo que le había hecho su hijo más joven. Es decir, que Cam, que es el que le hizo lo que le hizo, pues era el hijo más joven de los tres. Los tres, por tanto, no nacieron ese mismo año. Además, se nos dice también en Génesis 11:10 que Arfaxad, cuando aconteció el diluvio, tenía 98, que Sem tenía 98 años cuando aconteció el diluvio. Nos dice que Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Por tanto, cuando aconteció el diluvio, Sem tenía 98 años. Así que, ya por descarte, vemos que el que realmente nació 100 años antes del diluvio, pues fue Jafet, que era el hermano mayor. Esto, pues, es esta deducción. La edad de Cam no podemos saberla, pues porque no se nos dice, pero sí sabemos la de los otros dos hermanos. Así que la ponemos también al final del listado. Finalmente, pues, vemos pues, que Lamec muere con 777 años, Matusalén muere a los 969 años, pocos días antes, bueno, no sé exactamente cuántos del diluvio, pero en ese mismo año, y finalmente... Los judíos dicen 10 días antes. La tradición judía. Vale. Sí. Bueno, pues es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y luego acontece pues finalmente el diluvio a los 600 años de Noé, que podemos por tanto ubicarlo perfectamente en el año 2348, el año que fue de Tirri del 2348 a Elul del 2347. Y ya pues para terminar vamos a hacer un repaso rápido de lo que aconteció en el diluvio y con esto finalizaremos este culto. El diluvio, desde luego, a nivel cronológico está muy bien documentado. Se dan unas fechas muy exactas de qué aconteció en cada momento y, por tanto, pues podemos guiarnos muy fácilmente, ¿no? Vemos que aconteció, en primer lugar, a los 600 años de Noé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Esto está clarísimo, sabemos cuándo nació Noé, por tanto podemos saber cuándo aconteció el diluvio. Esto no hay más vuelta de hoja. Luego el relato bíblico nos empieza a relatar lo que fue aconteciendo cada día, ¿no? Todos hemos leído estos textos, no os los voy a leer, pero sí vamos a leer el titular de lo que aconteció en cada episodio para que sea más ameno todo esto, ¿no? En primer lugar nos dice que el mes segundo, el día 10, Noé y su familia entran en el arca junto a todos los animales. Luego ellos están una semana en el arca, todavía no llueve, no ha empezado a llover, y a partir del día 17, mes segundo, día 17, empieza a llover y a salir agua del subsuelo después de 7 días. En el mes tercero, el día 27, 40 días después de que empezara a llover, pues para de llover, para de caer agua y la tierra queda totalmente inundada. Ya luego, el mes 7, el día 17, pasados 110 días desde que cesara la lluvia, pues empiezan a descender las aguas y el arca queda varada en lo que fueron los montes de Ararat. Esto aconteció 110 días después y a partir de ahí, pues el mes 10, día 1, emergen las cimas de los montes circundantes a Ararat. El mes 11, día 11, Noé abre una ventana y envía un cuervo. Al cabo de una semana Noé manda una paloma, al cabo de otra semana vuelve a mandar la paloma, que ya vuelve con una hoja de olivo. Este dato es importante porque nos ayudará también a reforzar cuál de las dos hipótesis que presentaremos a continuación acerca de cuál era el mes 11, ¿no? De cuál era el mes 1 cuando se nos explica en la palabra, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ahí está, al cabo de una semana se vuelve a mandar la paloma ya no regresa, quiere decir que la tierra ya está totalmente seca, Noé quita la cubierta del arca y finalmente, el mes 2, día 27, pues la tierra ya está totalmente seca y Dios ya manda a todos pues que salgan del arca, ¿no? Esta es la cronología de lo que aconteció, muy bien explicada en la Biblia. Pero claro, aquí siempre surge la misma duda, ¿no? ¿A qué meses se está refiriendo la palabra de Dios cuando nos dice, por ejemplo, aquí, mes 2, ¿no? O cuando aquí nos dice el mes 1, día 1. El mes 1 en el calendario hebreo era el mes de Nisan, ese era el primer mes, no era Tisri. Lo que acontece es que el pueblo
que Nisan sea el primer mes del calendario hebreo es algo que se establece tras la salida de Egipto del pueblo de Israel.